Niñas y niños, buenos días. Hoy día 2 de la semana 26, con la experiencia de aprendizaje reflexionamos y celebramos nuestros aprendizajes para seguir aprendiendo. El título de nuestra actividad de hoy es ¿Cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche en el área de ciencia y tecnología? Siempre las recomendaciones para las queridas familias, en caso de la niña o niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de las actividades. Es decir, es importante acompañarla o acompañarlo en este proceso. Los recursos para la actividad. Como siempre, cuaderno, hojas de reuso, lápiz, colores y el gráfico del vagón 1 del tren de los aprendizajes. Trabajos realizados en la semana 22 y 23 en la experiencia de aprendizaje, juegos para convivir mejor. En el desarrollo de la actividad, cuéntales a tus familiares que hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1. ¿Para qué? Para recordar y revisar junto con ellos lo que aprendiste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste y qué dificultades surgieron. A partir de esto, plantearás acciones que te permitirán mejorar para lograr tus aprendizajes. Nuestras metas de hoy día: revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Tú vas a revisar cómo hiciste en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. Cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón. Proponer algunas acciones para mejorar tus aprendizajes. Inicia el recorrido haciendo tu primera parada en la estación 1. Para recordar lo que trabajaste para aprender sobre el día y la noche en la actividad de día o de noche. Vas a revisar, ¿ya? Inicia tu recorrido. Muy bien. Nuestro propósito de hoy día. Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche. Con la ayuda de un familiar, lee los siguientes pasos que realizarás para revisar detenidamente la actividad. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste en esta actividad de día o de noche, parte 2 de la semana 22. Acá te mostramos pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. ¿Ya? Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. ¿Cuál fue? Describir cómo produce el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra. Muy bien. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Observar cómo lo hice, identificar los avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta. Observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 1, que corresponde a la estación 1. Acá, mira, vas a observar las preguntas. ¿Cuál fue el desafío o meta del aprendizaje? ¿Cuál fue el desafío o meta del aprendizaje? Mira. Acá. Ya, muy bien. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances o logros has tenido? ¿Y qué dificultades he tenido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Este vagón, al finalizar, este vagón de acá, la actividad debe estar completas todas las preguntas, ¿ya? Luego, paso 1. Vamos a ver. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Vamos a ver el paso 1. Identificar. En tu cuaderno u hoja de reuso responde las preguntas con ayuda de un familiar. Después escribe tus respuestas en los espacios correspondientes del vagón. Responde viendo las tareas de la actividad de día o de noche, parte 2. No te olvides, mira, acá te está indicando todo. ¿Qué hicimos en la actividad? ¿Qué hicimos? Bueno, acá te hago recordar. Describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cuál fue el trabajo a presentar? Un esquema de cómo se produce el día y la noche. En el paso 2, revisar
¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? Es decir, para explicar por qué ocurre el día y la noche, debes, acá he señalado con una línea, ¿qué debes hacer? Describir cómo se produce el ciclo del día y la noche, debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad del día o de noche. Flor se ha dado cuenta de que para lograr el desafío meta, debe responder a la pregunta de investigación y comprobar su respuesta correcta, si su respuesta es correcta. Pregunta de investigación: ¿por qué ocurren el día y la noche? Como Flor no estaba muy segura, marcó dos posibles respuestas, como las tenemos acá. Miren, porque el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina. Marcó una respuesta. Luego la otra respuesta: porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe luz del Sol en uno de sus lados. Ahora dejó de marcar, no marcó porque la luna no sale de día y sale de noche. Tampoco marcó porque el Sol sale en el cielo y luego se oculta. Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y las experiencias, y al investigar las comprobaremos. Vamos a ver. Reflexiona con un familiar, respondiendo de forma oral las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Recuerdan cuál era la pregunta de investigación, niños? ¿Y cuál de las respuestas de Flor te parece que responde mejor a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acción sugerido: elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que le alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. Hola amigos y profesora, voy a explicarles por qué ocurre el día y la noche. Miren, ella está con un dibujo acá. Ahora yo soy la Tierra. Está en mi casita, en Perú. Y esta es mi casita en Perú. Y la linterna es el Sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra. ¿Se dan cuenta? Está alumbrando a la casita y la niña dice que es de día. Muy bien. Ahora, pero yo me muevo, doy una vuelta, da una vuelta y en Perú estaría de noche y en mi espalda China estaría de día porque la linterna la ilumina. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice Flor? Mi meta: describir cómo se produce el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra. ¿Logró la niña? Sí. Está marcado con un aspa que sí lo logró, ¿verdad? Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Según lo leído sobre lo que explicó Flor, ¿crees que logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Tienes que responder estas preguntas. Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Flor, con la ayuda de un familiar, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurre el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción leída en el texto interior. Identificó que se mueve el Sol o la Tierra. Yo muevo, doy una vuelta, ella es la Tierra, se mueve. Relacionó el Sol y la Tierra. Describió que el Sol ilumina un lado de la Tierra. Describió cómo es el movimiento de rotación de la Tierra. Describió cómo ocurre el día y la noche y describió que el movimiento de rotación de la Tierra produce el día y la noche. Describió que en algún lugar puede ser de día y en otros de noche al mismo tiempo. Ayuda a Flor
¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Cómo podría buscar la información que le falta? Toda esta información. ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto del día o de la noche? Para dar su respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche, ¿cómo lo sabes? No, a Flor le faltó utilizar, acá te he ayudado una parte, para que tú puedas escribir, y si tienes otra idea, también estaría mejor, si tú la mejoras esta idea. No, a Flor le faltó utilizar información del texto del día o de noche, porque en su descripción no expresó por qué ocurre el día o la noche. Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez un video con la ayuda de un familiar para completar sus ideas sobre el movimiento de rotación de la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Mira cómo lo hizo. También me recuerdo que ustedes, algunos niños, me han mostrado esta imagen cuando me presentaron la actividad a niños. Ahora, miren acá. De acuerdo al registro de Flor, señala sus logros. Muy bien. Luego, piensa y responde en la hoja de registro. ¿Qué representas con la imagen de la casa? El sol, la tierra. Miren lo que hizo. Identificó que representaba al sol. Sí, cuando marcó que representaba a su familiar con la linterna. Identificó que representaba a la tierra. Sí, cuando representó la imagen con la casa que gira. ¿Ya? Van marcando con un aspa. Luego, describió qué sucede cuando la persona que representa a la tierra gira sobre sí misma. Sí, porque cuando ella marcó que gira sobre sí misma, sobre su mismo sitio, la luz de la linterna ilumina una parte de su cuerpo. Identificó cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Ya? A ver, acá te faltaría escribir. Luego, ¿qué representó en esta experiencia con el modelo? Señala. ¿Cuál de estos tres? ¿Qué representó? Cuando es de día o de noche, el movimiento del sol cuando ilumina la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Qué representó? Ahora, Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Cómo respondiste? Observa los pasos 2 y 3. Experiencia realizada, luego responde. Cuando representaste tu casa de día, ¿por qué? Cuando representaste tu casa de noche, ¿por qué? Recuerda, mientras la Tierra gira, la luz del sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él, por eso es de día, en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. La experiencia con el modelo sobre el día y la noche le sirvió a Flor para hacer su explicación. ¿Cómo sabes? Bien, ahora, antes de explicar por qué ocurre el día y la noche, Flor respondió la pregunta de investigación completando el siguiente esquema. Miren acá, ella completó este siguiente esquema. Muy bien, el día y la noche ocurren por el movimiento de rotación de la Tierra. En dicho movimiento la Tierra se mueve sobre sí mismo, su mismo eje. Es de día en la parte de la Tierra que recibe la luz del sol y es de noche en la parte de la Tierra que no recibe luz del sol. Si en el Perú es de día, en China es de noche. Representó Flor en qué lado de la Tierra es de día y de noche. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ideas del esquema utilizó en su explicación y cuáles las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? ¿Cómo lo sabes? Porque el sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina. Porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de los lados. Porque acá no marcado, porque la luna no sale de día y sale de noche, porque el sol sale en el cielo y luego se oculta. Recuerda, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre de rotación. Flor comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Le contó que la actividad que les gustó más
fue la experiencia con el modelo que lo que la causa dificultad es a veces leer los textos informativos, porque demora en hacerlo. Sin embargo, se siente bien cuando recibe cuando recibe ayuda o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas les ayudan a ordenar sus ideas. Paso 4. Pensar, ¿qué debo hacer para mejorar mi trabajo? Si algunas respuestas anteriores según las respuestas anteriores, responde, ¿qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo? Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? Si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para la próxima vez lo haga mejor? Flor piensa que hizo bien la experiencia del modelo, pero creo que debe mejorar. ¿En qué? Tienes que escribir acá. ¿En qué? Comenta a tu familiar las respuestas o las preguntas del vagón de Flor. ¿Qué acciones hizo bien? Registró la experiencia con modelo. Usó el modelo para describir qué ocurre el día y la noche. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Revisar información de la ficha, libros para completar o mejorar sus explicaciones. Flor, con la ayuda de un familiar, leyó nuevamente la ficha informativa, de día o de noche, y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso del día y la noche, para mejorar su explicación a la pregunta de investigación usando su modelo. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Miren acá, ahora después de haber leído, escuchemos cómo Flor ha mejorado su explicación. Miren, acá Flor ha mejorado su explicación. Tú vas a tener que leer y vas a comprender cómo ha mejorado. Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos. Con la ayuda de un familiar, luego completa las preguntas del vagón con la información que recogiste en la estación 1. Te he resaltado acá no olvidar, ya te hago recordar. Entonces acá tenemos el vagón 1 que debe estar lleno. Recuerda que al finalizar las actividades algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas, ¿ya? Ahora, ten en cuenta lo siguiente, toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste tus actividades. Lee la pregunta y las respuestas que diste en la actividad. En las actividades realizadas, para ello revisa tu cuaderno o tu portafolio. Vamos, es hora de revisar tu portafolio y fíjate cuáles fueron tus respuestas con ayuda de las preguntas. Con ayuda de las respuestas que te proponemos en el vagón 1, lee nuevamente lo que escribiste, ¿ya? Acá ya. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. Responde a las preguntas del vagón, pero debe ser de acuerdo a la actividad trabajada, de día o de noche, parte 2. Dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades. Es decir, expresa lo que tú has hecho. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón. Lee las siguientes preguntas. También puedes ayudarte a seguir mejorando y responder con ayuda de un familiar. Vas a leer estas preguntas, ¿ya? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Entonces, Flor colocó mis metas o desafíos señalo acá. Flor colocó mis metas o desafíos en cada actividad. ¿Qué tengo que mejorar? Mis lecturas, comprensión en los textos de información. ¿Cómo puedo mejorar para lograr mis metas? ¿Ya? ¿Cómo puedo mejorar? A ver. Vamos a ver, acá me salió un poco mal. Ya, muy bien. Ahora tú vas a tener que completar este cuadro. Muy bien, ahora felicitaciones, terminamos la actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo que aprendiste. Coloca el símbolo del visto bueno en la casilla como indica cómo fue tus aprendizajes en esta actividad. Eso es todo, niños, por hoy día. Cuídense, que tengan un bonito día.